Bien, estamos nuevamente al aire, escenario social, en esta edición de día sábado, ¿cierto? Con nuestros amigos y panelistas permanentes, Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich. Vamos a esta segunda parte, al segundo bloque, ¿cierto?, de nuestro programa, amigos. Y Alfredo, hiciste, antes de irnos al break, al corte, ¿cierto?, una exposición muy buena de lo que es este concepto que se está instalando, ¿cierto?, en nuestro medio político, que tiene que ver con la socialdemocracia o el socialcristianismo. ¿Te fijas? Está de moda la socialdemocracia, parece, Cristian, y hemos visto, ¿cierto?, cómo hay renovaciones dentro de ciertos sectores, ¿cierto?, que apuntan hacia una socialdemocracia en circunstancias que hasta hace poco tiempo los veíamos muy apegados a una línea totalmente distinta a lo que significa el concepto, del social cristianismo. Abro entonces la conversación, amigos. Gracias por el aporte, Alfredo. Te convoco, Cristian, a la reflexión. Sí, lo que pasa es que, mira, a veces con este afán de hacerse del poder, hay algunos personajes que se disfrazan de lo que sea y que ocupan el eslogan que sea. Entonces, hay quienes y de tiempo atrás, algunos que se candidateaban y decían saber lo que significa ser mujer cuando eran hombres, ¿ah? Y se disfrazaban de mujer incluso. También tenemos el caso ahora de que hay gente que se hace llamar socialdemocracia y no sabe o trata de confundir a la gente para qué es lo que realmente es la socialdemocracia, porque primero de socialistas no tienen nada y segundo de demócratas tampoco, ¿ya? La UDI hace muy poco tiempo, con la ley de los partidos políticos, empezó a hacer elecciones internas para definir su directiva, pero la UDI es un partido que no cree en la democracia. Prueba de ello es uno de los partidos que está en el rechazo, es uno de los partidos que constantemente ha estado tirando el mantel, y entonces disfrazarse de este sentimiento de socialdemocracia es simplemente para confundir a la gente. Chile ocupa eufemismos de cuestiones que en realidad no lo son. En Chile ocupamos también este concepto de la economía social de mercado para la Constitución del 80, pero la verdad es que nosotros no tenemos una economía social de mercado, nunca la hemos tenido. Y entonces se ocupan estos eslogan, ¿eh? Pero que el eslogan con su contenido en realidad... Tuvimos una dificultad, me parece, con Cristian. Ahí está, El sí. internet, como siempre, no nos juega una buena pasada. Ahí está Cristian de nuevo, ¿sí? Aquí estoy, sí, perdón, se me ha ido la señal. Entonces, quedamos solamente... en los eslogans, sí. Sí. Entonces mucha gente ocupa el eslogan, pero en realidad no está el contenido detrás de fondo de lo que eso significa, y mal utiliza el término y hasta prácticamente meter el término a la fuerza, como bien lo decía Alfredo, con el caso de los nazis. Los nazis hablaban del Estado de Derecho y no tenían Estado de Derecho, ¿ah? Stalin hablaba de los enemigos del Estado y en realidad eran sus enemigos, no eran enemigos del Estado. Él mismo era un enemigo del Estado, ¿ah? Y entonces también vemos este tema de la socialdemocracia o la opción social, o la economía social de mercado, y al final es gente que no cree ni la ocupa ni las practica. La unión, y este mismo tema, o sea, también antiguamente, no hace mucho, se utilizaba el concepto del independiente. Esta es una persona independiente, como independiente de los partidos políticos. Cuando toda esta cuestión es poder y está agrupada a través de los partidos políticos, entonces, ¿quién es realmente independiente de los partidos políticos para llegar a un cargo parlamentario? Salvo que tenga tal nivel de transvestismo que no tenga ningún problema en hacer alianza con un partido y después con otro y después con otro, ¿no? Pero ahí tendríamos una persona que tiene más bien una visión pragmática y cero ideología, cero lealtad respecto a lo que debe ser el actual político, y que no sepamos muy bien cuál va a ser su orientación y su sensibilidad. Eso. Qué bien. Alfredo, nuevamente te genero, ¿cierto?, el espacio para la conversación. La distribución de poder efectivamente es un elemento importante que debiera estar mejorado desde su inclusión, ¿cierto?, en lo que va a ser una nueva constitución.
Sí, mira, la distribución del poder siempre es una situación que ha inundado las discusiones, digamos, cuando se habla de una constitución. La constitución tiene varias partes, ¿no? Y en una de sus partes fundamentales regulan el poder. Y nosotros tendremos que ponernos de acuerdo cuál es la regulación del poder con respecto al poder ejecutivo, con respecto al poder legislativo y con respecto al poder judicial. Y ya lo ha explicado en alguna medida Cristian, ¿no? Yo creo que obviamente como están las cosas no pueden seguir. Yo creo que tienen que seguir de una forma, yo diría, más armónica y más perfectibles, porque hay modelos mejores que el que tenemos, digamos, mejores que el que tenemos, mejores que el presidencialismo. Ahora, yo creo que Chile no va a dejar de ser por esta larga trayectoria y herencia que nosotros tenemos. Yo no creo que Chile deje de ser presidencialista y pasemos a un régimen parlamentario. Lo veo poco probable eso en una nueva constitución. Pero obviamente a lo mejor vamos a tener un presidencialismo mucho más atenuado y por fin quizás vamos a tener también un cierto poder que va a estar radicado en las respectivas regiones a través de, llámese gobernador o la figura que se establezca. Entonces, y en el poder legislativo tendremos que tener mayores herramientas de rendición de cuentas de los parlamentarios, para que yo como votante, yo como ciudadano, sepa qué está votando el parlamentario al cual yo elegí en mi distrito, y que ojalá me rinda cuenta y me llegue por correo si es que yo lo pido, habrá que inscribirse para que te llegue una newsletter o algo, digamos, y que te informe, digamos, mire, yo voté en tal ley por tal razón y por tal medida y tal cosa, digamos, y te dé una explicación. Y yo veré si a la vuelta de 4 años o lo que se establezca voto o no por él, porque a lo mejor no me está representando, no está defendiendo mis intereses. Eso hoy día no existe en Chile, sino que existe una información al voleo. Y la otra parte que nosotros tenemos que establecer es el tema del Poder Judicial, porque el Poder Judicial está a la luz, las noticias, que si, a ver, el candidato a ministro de la Corte Suprema es más cercano a la centro derecha, vamos a elegirlo porque ahora le corresponde a la centro derecha. No, entonces la próxima elección le correspondería a uno de la centro izquierda. Entonces, eso va maleando, a mi juicio, el sistema. ¿Para qué hablar de la tremenda crisis que tiene la Fiscalía? Porque es una institución que nació con mucha ilusión, con muchos sueños, con una cantidad importante de recursos, y hace pocos años atrás, cuando estaba el fiscal Chaguán, cuando él, antes de que él se fuera, se le inyectó, producto de una negociación que él hizo, otra cantidad importante de recursos, y resulta que las cifras que exhibe hoy día la Fiscalía son muy magras, y ahí está saliendo por los medios de comunicación un inmenso conflicto interno que tiene hoy día, tiene un conflicto de gobernabilidad, con peticiones de renuncia de la directora por parte de los fiscales, con fiscales que dicen que tienen mucha pega, con fiscales que dicen que tienen que necesitan más recursos. Puede ser, no tengo idea, habrá que estudiarlo, pero tampoco puede ser una caja sin fondo, tampoco puede ser un barril sin fondo donde los chilenos dejemos de invertir recursos en ciertos sectores como puede ser salud, educación, previsión, para dárselo permanente, eternamente y sin fondo a un ente autónomo como es la Fiscalía. Entonces, ahí tenemos que hacer algo. O sea, yo creo que esa es una de las instituciones que habrá que mirar con lupa en una nueva constitución. No digo que deje de ser autónoma, pero la autonomía también tiene que entenderse como una situación en la que la autonomía se entiende que si yo soy autónomo o soy un ente autónomo, estoy sobre el Estado, soy supraestado nacional. No, eso no es así. Entonces yo creo que también hay ciertas confusiones, digamos, y ciertas confusiones que habrá que regular, reglamentar y aclarar. Y obviamente también yo creo que una de las situaciones que habrá que discutir, por lo menos a mí me gustaría discutir, es que todas estas personas que tienen un poder exacerbado, llámese jueces, llámese parlamentarios, llámese fiscales, tienen que someterse a ciertas reglamentaciones. De partida, el examen antidroga, primera cosa. Segundo, el examen psicológico. El examen psicológico tendrá que ser permanentemente, periódicamente, pongamos una fecha, cada 4 años, cada 3 años, cada 2 años, no sé, nos pondremos de acuerdo, pero tiene que haber, porque uno está confiando una cuota importante de poder en ciertas personas que están al alero de una institución.
Entonces eso tiene que estar perfectamente regulado para tranquilidad de las instituciones y para tranquilidad de los más importantes, para tranquilidad de las personas, de los ciudadanos, que son quienes al fin y al cabo otorgan ese poder. Volvemos al concepto, Alfredo, de tu columna. El eslabón final es el ciudadano común, ¿cierto? Y que muchas veces ese ciudadano común no se siente representado, y ahí probablemente está el fenómeno que gatilla esta gran crisis por la que atravesamos y que se empezó a develar, ¿cierto?, a propósito de lo que empezó a ocurrir el 18 de octubre. Solamente aportar, ¿cierto?, a esta conversación de que, según mi parecer, una nueva constitución debe efectivamente poner un énfasis verdadero en lo que es la descentralización, ¿cierto? Darle mayor autonomía a las regiones, autonomía inclusive en aquellos que signifique generar normas propias, porque la naturaleza de convivencia de los sectores, Chile es tan largo que tiene naturalezas propias de convivencia en cada una de esas regiones. En consecuencia, me parece a mí que a partir, ¿cierto?, de cómo se vinculan las personas y cómo se relacionan, cómo resuelven sus conflictos, entonces debiera haber, una nueva constitución debiera tener mayor énfasis en un proceso verdadero de descentralización y no en esta suerte de desconcentración que se disfraza de descentralización, que es lo que tenemos hoy en día, ¿cierto?, en funcionamiento. Bien, muchachos, normalmente en este segundo bloque nosotros vamos a la región, ¿cierto?, a nuestra región, a Magallanes. Invitarlos a la conversación, ¿cierto?, porque evidentemente en la región el diálogo al cual nos podemos convocar tiene que ver necesariamente con la pandemia. Un dato, y con esto dejo el espacio, ¿cierto?, para que ustedes puedan exponer sus ideas en un medio de circulación, ¿cierto? Fíjense el titular, más de 1.000 contagios, esto fue en la semana, más de 1.000 contagios en 11 días a partir del rebrote, ¿cierto? Y 75 funcionarios de salud, evidentemente también contagiados con COVID-19. Una cifra, no sé cómo la verán ustedes, para mí es alarmante, pensando que solamente en Punta Arenas tenemos del orden de los 140.000 habitantes. Sí, mira, preocupante efectivamente, pero también ocurre por cosas que hemos venido ya aquí comentando incansablemente. Hay por una parte una falta de civilidad, y esa falta de civilidad tiene que ver con no respeto de ninguna norma, ni de normas de cortesía, ni normas de tránsito, ni la fila en el supermercado, y eso también se traduce en no respeto a estas normas y estas prevenciones que se nos piden a la población en general, ¿cierto?, para tener cierto distanciamiento físico, para el lavado de manos, para usar mascarilla y para no andar circulando cuando no se requiere que ande circulando. Y por otro lado, tenemos el otro gran responsable, y más responsable aún, que son las autoridades, ¿cierto?, que están a cargo del control del Estado y de la dirección del Estado, y que se le han dado herramientas, y una de esas herramientas son justamente estos estados de excepción constitucional, que se ejerce en realidad bien al lote, porque insisto, tenemos militares pidiendo el carnet de identidad para entrar al supermercado, ¿cierto?, y no los teníamos en el aeropuerto para controlar a los que entran y salen. Tenemos un cordón sanitario que absurdamente se coloca con Aiken, ¿cierto?, para controlar más o menos los que van y los que vienen desde Puerto Natal y Punta Arenas, y no los que vienen desde afuera de la región a Magallanes, o desde Magallanes que salen de la región, y eso naturalmente tiene que haber sido en el aeropuerto. Entonces, hay una suerte de despelote en realidad y de mensajes confusos, porque también se dice por un lado de que la gente tiene que estar en sus hogares, ¿cierto?, y por otro lado queremos reactivar la economía y la gente tiene que salir a trabajar, entonces pónganse de acuerdo porque quieren. Y mensajes confusos de que vamos a volver a clase, y después de esas autorizaciones de que no vamos a volver a clase. Entonces, en realidad, si tú conversas con cualquier cartera de este gobierno, te va a contar una versión distinta y nadie te va a contar una cuestión uniforme. Y por otro lado está el componente, insisto, que dije al comienzo, y es que también tenemos un mal comportamiento cívico, somos poco corteses en general para todo. Y aquí hay un reflejo. No respetamos tampoco estas normas que se nos están colocando hoy en día, y creemos que todo eso aplica para el resto y no para cada uno. Eso.
Así es. Mira, Alfredo, en algún momento nosotros conversábamos de esta libertad responsable, pero es transversal. Fíjate, a propósito del discurso, de, de lo que señala Cristian, ¿cierto? Con este error en el discurso que ha sido, un problema transversal que hemos tenido desde la autoridad a partir de marzo, de cuando partió, ¿cierto? En Chile, efectivamente, el desarrollo de la pandemia. Y resulta que ahora entonces va a haber permiso para juntarse en fiestas patrias. Entonces, eh, transversalmente, todos los sectores, no quiero decir todos los sectores, sino lo que he podido leer en los medios de comunicación, ¿cierto?, de nuestra región, opinan de que no es una buena idea efectivamente este permiso que se está entregando. Y yo no sé si en Magallanes será una buena idea, porque entiendo que el permiso es nacional, te fijas, perdón. Entonces, no sé si será una buena idea juntarse en función de estos datos que yo acabo de entregar, Alfredo, más de 1.000 contagios y en 11 días y cerca de 75 funcionarios de la salud contagiados. Bueno, yo creo que no, personalmente creo que no es una buena idea. Mal que mal, el 18 es una fiesta, digamos, de carácter nacional, que se puede perfectamente celebrar, digamos, a nivel interno, digamos, no hay por qué hacer tanto aspaviento sobre la fecha, digamos, más en una situación de pandemia. En otra situación normal quizás podemos hacer asados grupales y qué sé yo, y todo lo que quieran las personas, ¿no? Pero yo creo que no es una buena idea. Creo que estamos enfrentados, me duele decirlo, yo creo que somos un pueblo no muy bien educado, lastimosamente. Y esto no tiene que ver con condición social, no tiene que ver con acceso a la educación, porque esta es una situación transversal. Tú encuentras gente muy bien educada, siendo gente muy humilde, y gente que ha tenido acceso a la educación también muy bien educada. Pero así como encuentras ese fenómeno, encuentras gente que ha tenido acceso a la educación mucho más que otras personas y es gente profundamente mal educada, con una falta total de civismo y con un egoísmo absolutamente, yo diría, acendrado, y un egoísmo que realmente causa daño a la sociedad. Como también en sectores que son menos favorecidos económicamente, también tenemos personas que hacen caso omiso de cierta normativa o cierto civismo o cierta civilidad que se necesita. Entonces, me duele decirlo, pero somos un pueblo, yo diría, no muy bien educado. Ahora, también aquí hay un tema de la autoridad. La autoridad es cierto que es complejo y no hay que ser tan ácido en la crítica con la autoridad, pero lastimosamente cuando se está en un cargo de autoridad se tiene la obligación, la prerrogativa de dirigir. Y tienes que dirigir y tienes que ser imaginativo, tienes que ser asertivo, tienes que dirigir y buscar los caminos. Por otra parte, digamos, actualmente tenemos un Seremi subrogante que al parecer lo está haciendo relativamente bien, tanto así que esto sí que ya es chistoso, que hasta el propio diputado Boric dijo, no, sería bueno que siguiera este señor de Seremi. O sea, el diputado Boric pautea a la autoridad de gobierno de un sector que no es del... Entonces suena como chistoso. Pero bueno, dejémoslo porque seguramente la persona que lo está haciendo, digamos, relativamente bien. Pero tenemos situaciones, o sea, como eso, o sea, yo creo que hay muchas cosas que se debieron haber previsto de mejor forma. Vuelvo a decir, no hay que ser tan ácido tampoco, o yo por lo menos no quiero ser ácido con la autoridad, porque debe ser complejo estar tomando decisiones en este momento. Pero cuando uno está en el rol de autoridad, obviamente está para lo bueno, está para lo malo, está para lo difícil, y hay que ser tremendamente imaginativo y seguir perseverando en buscar los caminos, más aún cuando tenemos situaciones de excepción constitucional, mucho más poder para actuar, etcétera. La pregunta que queda, Alfredo, a partir de lo que señalas tú, de lo que señala Cristian, fíjate, y de lo que también he dicho yo en más de algún programa, y que está asociado probablemente a lo que viene, que es el tema del plebiscito. Entonces, si estamos con este nivel de contagios,
si el rebrote ha tenido una incidencia tan significativa, ¿cuál es bajo qué seguridad entonces van a poder ejercer este derecho constitucional los ciudadanos? Pensando, fíjate, en un grupo, en un sector de gente que normalmente acude sagradamente a generar su manifestación de voluntad, que son las personas de la tercera edad. En ellos se observa, y esto es transversal a nivel nacional, en ellos se observa que permanentemente, ¿cierto?, concurren en esta lógica cívica, ¿cierto?, a manifestar su interés, su voluntad, ¿cierto?, a sufragar. Entonces, ese espacio, no sé si estará abierto para aquellas personas en este periodo. Entonces, se complejiza la situación a propósito de lo que se está viviendo en nuestra región, en Magallanes, Cristian. Sí, pero mira, por eso que te digo que hay mensajes contradictorios, porque se llama por un lado a permanecer en los hogares, después nos entrega la herramienta para que la gente se quede en los hogares porque se lo obliga prácticamente a salir a trabajar, y no se controla las empresas. Si aquí el gran responsable de esta crisis es el empresariado, porque hemos visto cómo muchas plantas pesqueras, y de hecho el contagio mayor aquí fue el rebrote, fue producto de las plantas pesqueras, de gente que viene desde otros lugares, y está bien que venga. El problema es que no se hacen los controles adecuados, y las empresas también, inclusive no se le persiguió penalmente a las empresas por los incumplimientos. Entonces aquí hay mano blanda para uno y mano dura para otro. Si esto hubiese sido en una fiesta, claro, las sanciones del infierno, pero fue en el trabajo, y entonces el gobierno se quedó calladito. También tenía que haber sido las penas del infierno y perseguir a la empresa. Se puso en riesgo a toda la población de la región. Entonces, hay medidas hay señales. Sí, tenemos problemas de nuevo con Cristian. Hay señales contradictorias, dice él. Sí. Y hay medidas un poco bien estúpidas y absurdas y funcionan que no. ¿Por qué dejan que gente se manifieste? Entonces, perdón, no sé si se fue la señal, parece, pero el punto central, hay que dar garantías para que la gente pueda ejercer su derecho a voto. Y aquí se está haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. Se está haciendo que la votación sea en un día, no se están entregando adecuadas medidas de movilización, y además se está haciendo a la gente salir a festejar antes, cosa que se enferme para que el día del plebiscito parece que estemos todos enfermos. Sí, ahí hay una señal contradictoria, ¿no, Alfredo? A propósito de lo que dice Cristian. Es complejo, ¿cierto?, que se nos permita juntarnos para el 18 de septiembre, más allá de la relevancia que tiene históricamente, ¿cierto?, para toda la población nuestra, la celebración de las fiestas patrias, pero me parece que no estamos en época, ¿cierto?, de juntarnos, aun cuando se celebren las fiestas patrias. Bueno, fiestas patrias habrán muchísimas, si Dios quiere que sea así, fechas futuras, pero el plebiscito va a ser una oportunidad única. Entonces yo creo que si hay que guardar o tener los resguardos en las fiestas patrias, sobre todo aquí en Magallanes, porque las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina aquí, están unos días más, ¿no? Si aquí tenemos que tener este resguardo viviendo en una situación de cuarentena, no sé si en qué momento estaremos en esa situación o no, yo creo que sí. Habrá que hacerlo, digamos, en pos de un bien mayor que es la protección de la salud de las personas. Y obviamente el bien mayor, y vuelvo a decir, habrá muchas fiestas patrias, pero la fecha del plebiscito es una, y ya que estamos convocados a ese plebiscito, las personas podrán manifestarse sin vergüenza por lo que quieran, digamos, que vaya a manifestarse el señor que quiere el apruebo, que vaya a manifestarse el señor que quiere el rechazo, o sea, que vayan, las personas participen, digamos, estamos convocados, es una obligación cívica, entonces tendremos que responder. Entonces yo creo que es mucho más importante el acontecimiento de el mes de octubre que una celebración más, una celebración menos, más parrilla, menos parrilla, más carbón, menos carbón para el día 18. Qué buen dato.
Más parrilla, menos parrilla, más carbón, menos carbón. Qué buen dato, Alfredo. Bien, amigos, este ha sido una edición más de Escenario Social, donde hemos querido abarcar, ¿cierto?, lo que ha venido ocurriendo en este último tiempo, tanto a nivel nacional y evidentemente lo que ocurre en nuestra región. Gracias, Cristian. Un saludo cordial para ti, como siempre. Gracias, Alfredo. Y nos estamos viendo, ¿cierto?, en la próxima edición de Escenario Social. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Estén bien. Adiós. Nos vemos. Que estén bien. Hasta la próxima ocasión, hasta la próxima oportunidad, amigos. Gracias por escucharnos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.